En 1962, cuando fallece Carl Jung, su secretaria Aniela Jaffe revela que el psicólogo suizo dedicó la última década de su vida a la ufología. Prueba de ello es su colección de libros, escritos técnicos, fotografías, clips de noticias, cartas, informes de sueños y notas del propio Jung. En total, este material ocupaba varias estanterías y 6 archivos grandes. Sin embargo, el interés de Carl Jung en los ovnis tiene su origen en los años 40, cuando recupera los sueños que había registrado de sus pacientes desde los años 20 y comienza a detectar que en estos sueños se observan encuentros con seres extraños e incluso inteligencias luminosas, intermitentes y dinámicas que se presentan como símbolos oníricos y artísticos. Durante 20 años, Carl Jung callará por secreto profesional. Además, desconoce el significado de esos encuentros, secuestros, abducciones y presencias. O sea, los sueños traen mensajes desde el inconsciente, pero en ocasiones los sueños pueden ser implantados por entidades que manipulan el contenido onírico, y esas entidades son los arcontes del gnosticismo antiguo. Y Carl Jung estuvo estudiando la tradición gnóstica desde 1918 hasta 1926, y luego retomó estas investigaciones a partir de 1945, cuando se descubrieron los textos gnósticos de Nag Hammadi, donde se revela que los arcontes pueden manipular los sueños, pero también pueden hacernos imaginar, creer y ver cosas que no son ciertas, ya que todo es posible dentro de una realidad simulada. Precisamente en este contexto, Carl Jung comienza a unir las piezas del rompecabezas. Su intuición superior empezó a relacionar los sueños de sus pacientes y la aparición de extrañas luces en Suecia en 1943 y en Alemania en 1945. Es decir, estos platillos voladores tenían una cierta conexión con los símbolos y hechos oníricos, pero, según la CIA y las fuerzas aéreas, en 1947 la hipótesis oficial del proyecto Signo plantea que los ovnis eran naves extraterrestres, y entre 1948 y 1952, los proyectos Rencor y Libro Azul establecen que los ovnis pueden ser un fenómeno natural, un hecho fraudulento, una tergiversación visual de un objeto convencional o un suceso psicológico que obedece a la histeria colectiva y a personas con psicopatologías. De hecho, en los años 50 la CIA solicitó a Carl Jung que investigase el tema ovni desde la perspectiva psicológica. De ahí que se dedicase a profundizar en la cuestión ovni entre 1951 y 1959, periodo en el cual se observa cómo el pensamiento junguiano evoluciona con respecto a los ovnis. Por ejemplo, en 1951 Carl Jung escribe a Fowler McCormick, dándole las gracias por la información que le dio sobre los platillos voladores. Seguidamente, el psicólogo suizo le explica que los ovnis pueden ser observaciones falsas y alucinaciones. Incluso puede que los ovnis oculten algo más oscuro y complejo. Si bien es muy difícil establecer la verdad sobre la realidad del fenómeno ufológico, esta primera conclusión es compartida a Fowler McCormick, un miembro de las élites económicas, relacionado con el linaje familiar de los Rockefeller y con la psicología junguiana desde 1925. En 1951, Carl Jung escribe una carta a la psicóloga Beatrice Hinkel y le comparte la tesis de los ovnis como una alucinación masiva. En 1957, Carl Jung escribe una carta a la psicóloga Esther Harding y le revela que está indagando sobre los platillos voladores. Y Jung le confiesa lo siguiente: es increíble, he llegado muy lejos en mis investigaciones. A finales de 1957, Carl Jung le dice al piloto Charles B. Harnett que no cree en los ovnis, pero tampoco puede dejar de creer en ellos. Sigo investigando, pero la información tangible es escasa
y poco confiable. De hecho, ni siquiera los expertos en radar pueden identificar con precisión si se trata de un ovni o no. Así que no he sido capaz de encontrar una explicación física a los ovnis. No obstante, la psicología sí debería investigar a los testigos de ovnis, porque es posible que esos testigos estén bajo la influencia de ciertos contenidos inconscientes, incluso bajo la manipulación de terceros, ya sean humanos o no. A mediados de 1958, Carl Jung escribe a un tal J.E. Schultz y le dice que tiene dificultades para encontrar evidencias físicas sobre los ovnis. En cambio, sí tengo evidencias sobre la naturaleza psicológica de los ovnis. Por esto, pienso que son proyecciones psicológicas que se experimentan de manera subjetiva. Es decir, los ovnis pueden tomar una apariencia física y esta es diferente en cada época. De ahí que se hayan contemplado como bolas de fuego, luces cósmicas, carros de fuego, platillos voladores, naves extraterrestres, etc. Y sin embargo se carece de pruebas materiales sobre los ovnis, pues los ufólogos y contactados solo presentan experiencias subjetivas que se expresan como alucinaciones individuales o colectivas. Teniendo en cuenta esto, Carl Jung se preguntaba entonces, ¿quién está detrás de esas alucinaciones? En agosto de 1958, Carl Jung escribe al comandante y ovnílogo Donald Keyhoe para comunicarle que los ovnis son observables, pero no sabemos lo que son. Así que no afirmo ni niego la realidad física de los ovnis, ni su origen extraterrestre. Por eso, como científico, continúo buscando pruebas concluyentes y como psicólogo estoy indagando en el significado universal de los ovnis. Y este significado se encuentra en la psique de los observadores humanos. En 1958, Carl Jung publica el libro Platillos voladores, un mito moderno de cosas que se ven en los cielos, donde presenta sus investigaciones sobre el fenómeno ufológico, llegando a las siguientes conclusiones. Los ovnis son principalmente fenómenos psíquicos, o sea, son proyecciones psicológicas en las cuales se aferran sincronicidades, símbolos arquetípicos del ser y compensaciones por la penuria espiritual del hombre moderno. La aparición de los ovnis debe responder a una causa global de orden psicológico y mitológico. La forma de los ovnis es generalmente circular o de tipo mandala, y esta proyección psíquica busca simbolizar la totalidad, el orden, la completitud y la salvación, es decir, todo aquello que está bajo amenaza o en crisis en el mundo exterior y que afecta a su vez al yo psicológico. Los avistamientos de ovnis aumentan, se reducen o incluso no se producen. No es pues un fenómeno constante, si bien su número depende de cuán esté fragmentada y desordenada la psique del mundo. Los ovnis son marcadores de posición para la angustia mental colectiva. Por eso actúan como un mecanismo psicológico para la liberación de ansiedades y temores en situaciones de conflicto y extinción de la humanidad, ya sea por la guerra nuclear o por las consecuencias de la superpoblación. Por lo que en muchos casos los ovnis son producto de la mente inconsciente, la cual crea fantasías como vías de escape, tales como el mito de los ovnis salvadores en eventos geopolíticos, económicos y ecológicos, o bien el mito de los ovnis que están luchando para liberar a la humanidad de quienes gobiernan la Matrix. Los ovnis son un consuelo para la existencia humana frente a la idea moderna del Dios ausente o muerto que desarrolló la filosofía post-nicheliana y el existencialismo ateo francés, ya que la opinión pública necesita creer que los ovnis son reales bajo cualquier concepto. Así que muchos creyentes en ovnis no buscan la verdad que ocultan los ovnis, sino solo les basta con creer en los ovnis,
pues estos son necesarios para cumplir con la experiencia psicológica y religiosa que exige la psique humana, y así escapar de los estados de neurosis que provoca la prisión mental y el sistema materialista de Maya. Los ovnis son un mito moderno que fue alimentado por las ideas de los escritores de ciencia ficción, transmitiéndolas de una generación a otra. Así fue como los primeros testigos pudieron explicar sus visiones sobre los ovnis. Luego llegarían los contactados, cuyo papel de profetas acabaría por convertir a los ovnis en dioses de las nuevas religiones. En 1959, Carl Jung escribe a Gilbert Harrison, editor de una prestigiosa revista y miembro del linaje familiar McCormick, y le comunica que el problema de los ovnis es tan fascinante como desconcertante, y a pesar de todas las observaciones documentadas, Carl Jung le reconoce que no tiene certeza alguna sobre los ovnis, si bien estos tienen una profunda conexión con la mitología, pero su naturaleza psicológica es tan impresionante que confirma que los ovnis son reales después de todo. En la primavera de 1959, Carl Jung conversa con el aviador e ingeniero Charles Lindbergh, y el psicólogo suizo le comenta que está interesado en los aspectos físicos y metafísicos de los ovnis, pero el escéptico Lindbergh le dice que los informes sobre platillos voladores son mentira, puesto que se lo confirmaron los militares y su propia experiencia como aviador. Entonces Carl Jung le replica: muchas cosas están sucediendo alrededor de esta tierra que usted y el general Spaatz no conocen. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.